Bueno, feliz tarde a todos, chicos. Mi nombre es Sonia Andrio Alcalde, soy terapeuta psicológica por un lado, formadora de crecimiento personal. Hoy, en el tema que vamos a dar, se pueden conjugar las dos partes. El tema de hoy se llama Perdona, libera y suelta el pasado. Entonces, ¿qué cosas ocurren en el pasado que nos anclan y nos marcan el presente de forma que nos condicionan el futuro? Pues básicamente tres cosas. Por un lado, conclusiones erróneas que hemos sacado al vivir una experiencia. Ha ocurrido algo, hemos sacado una conclusión que es equivocada, que normalmente además es castrante, frustrante, limitante, genérica y además no es cierta, que la tomamos como buena y a partir de ese momento la seguimos aplicando y nos marca el resto de nuestra vida. Ejemplo corto. Mi primer novio me puso los cuernos. Todos los hombres son iguales. No quiero tener más relaciones. Saco una conclusión equivocada por un hecho que es genérico, que no es verdad, que es falso, que es limitante y que te marca el resto de tu vida. Porque no lo has analizado correctamente. Los hombres no son infieles. Ese hombre era infiel. ¿Vale? Lo has hecho una conclusión errónea y a partir de ahí tiras para adelante de un suceso que te pasó. Segunda cosa que nos ancla al pasado. Pensamientos limitantes, creencias limitantes que en algún momento o nos las metieron o llegamos nosotros a la conclusión por llegar a una conclusión equivocada de un suceso, que a partir de ahí, como no las revisamos, las seguimos poniendo en práctica durante toda nuestra vida y a lo mejor en un momento fueron funcionales para ese momento puntual, pero si las ponemos en práctica el resto del tiempo, lo único que hacen es limitarnos la vida y las acciones y la existencia, ¿vale? La tercera cosa que nos limita de cara al pasado, todas aquellas experiencias que digamos que nos han hecho daño de forma adrede, de forma sin querer, un hecho X que nos ha marcado y que a partir de ese momento esté más presente o menos presente, más consciente o más inconsciente en nuestra vida, está ahí de una forma que no nos podemos imaginar, en la mayoría de las veces de modo subconsciente. Y aunque nosotros pensamos que es algo, no, aquello pasó y yo no estoy pensando en eso todo el día. Pues sí, se pasó 3 pueblos y cada vez que lo pienso, tengo esa misma sensación y le seguiría haciendo X o sigo teniendo ganas de llorar o me destrozó la vida, pero como normalmente no pensamos en ello, pensamos que no nos afecta. Pues sí, está en nuestro subconsciente. La ciencia demuestra que el 95% de nuestras decisiones se toman de modo inconsciente. O sea, no sabemos por qué nos gusta el verde en vez del azul, ni sabemos por qué nos gusta más un bocado de pimientos que uno de bacon, ni sabemos por qué cuando hay 2 caminos y no sabemos cuál coger, tendamos a tirar a uno, ni sabemos por qué la misma frase dicho de esta persona o de esta persona reacciona de 2 maneras diferentes. Todas estas cosas funcionan de modo subconsciente por cosas que están grabadas ahí, correctas o incorrectamente, y que nos afectan en el día, ¿vale? Vamos a llamar a esta sección, digamos, las cosas que perdonar, ¿ok? Estas 3 cosas las he puesto así como genéricas, aunque podría haber más que nos anclan en el pasado, porque de una u otra manera están entrelazadas, interconexionadas, etc. ¿Qué más vamos a hablar hoy en la conferencia? Vamos a hablar de qué consecuencias tiene no soltar el pasado. Tiene más consecuencias a nivel bioquímico, a nivel físico, a nivel energía, a nivel cansancio, a nivel libertades, a nivel cómo nos marca el futuro, más de las que pensamos. Entonces vamos a hablar de los inconvenientes de no soltar el pasado y de las ventajas de sí soltarlo. Porque las ventajas no son que ya no tengamos los inconvenientes. Los inconvenientes son unos y las ventajas son que dejas de tener los inconvenientes y tienes otras ventajas al margen. O sea, es un suplemento, ¿vale? Vamos a hablar también de estas 3 formas que se entrelazan en muchos momentos. Nos vamos a centrar, porque es hora y media de conferencia, nos vamos a centrar en el tema del perdón. ¿Vale? Aquellas personas que de una u otra manera nos han lastimado y nos han marcado. Ok. Vamos a hablar qué es el perdón para ti y qué es el perdón en realidad. ¿Por qué? Porque tanto en el perdón como en el amor hay mucho mito. Y si tú preguntas a varias personas qué es el amor, hay gente en la cárcel que ha matado a su mujer, la maté porque era mía, que te dirá que eso es amor. Y hay mucha gente que no puede hacer nada sin su pareja y necesita su aprobación y quiere hacer todo con ella y que ella haga todo con él y que si sale con sus amigos está nerviosa porque le falta algo. Y eso no es amor, es dependencia. Y el que mata no es amor, es obsesión.
Entonces, cuando preguntamos por el amor es muy ambiguo y hay que entender qué es el amor de verdad porque está muy mal entendido. Pues con el perdón pasa exactamente lo mismo, el perdón está muy mal entendido. No entendemos la envergadura que llega a tener esta palabra, tenemos muchas falsas creencias acerca de lo que es el perdón, que además, como las creencias son limitantes, nos impiden perdonar, porque hasta para perdonar hay que saber cómo se hace. ¿Vale? Vamos a hablar también de unas de las muchas tipos de clasificaciones de perdón que existen. Hay muchos tipos, en psicología se divide en unas, incluso en psicología tienes diferentes, depende de qué punto de vista estés mirando, diferentes clasificaciones. Hablaremos de un tipo de clasificación que para mí es el que más me define determinadas situaciones que vivimos en la calle día a día. Si nos da tiempo os voy a hacer un pequeño juego, prueba, experimento, ejercicio de los míos. Y por último hablaremos de, pues eso, beneficios del perdón. Y después de soltaros todo este marrón y que seáis conscientes de la faena que tenemos encima teniendo eso atrás, hablaremos de, muy bien, ¿y la solución? Pues hablaremos de cómo se resuelve esto, ¿vale? Entonces, bueno, de esto va a ir la conferencia de hoy. Si hasta ahí ves que te toca algo contigo, te suscribes. Si ves que hay alguien cerca tuyo que está anclado en el pasado, que si mi papá y mi mamá me hicieron esto, que si mi ex es tal cosa que se divorció hace 20 años, que si alguien vive anclado en un duelo del que nunca se acaba, que el muerto ya está más muerto que vivo. Si conoces a personas que están en esta situación, reenvíales este vídeo, compártelo. Y si en general te parece que estos canales donde hay aporte de valor a la humanidad, para ayudar a subir el nivel de conciencia, hacemos un buen trabajo, pues ahí puedes suscribirte, darle un like, compartir y poner comentarios. Así que si algo de esto os gusta, quedaros en el canal. He visto la conferencia. Ahora el turrón. Ya os he puesto por dónde os voy a dar, ¿no? Pues ahora nos vamos. Primero, ¿qué nos ancla el pasado? Hemos dicho que había tres cosas. Os voy a explicar un poco qué son cada una de las tres, aunque hoy no da el turrón para tanto y nos vamos a centrar un poco en el tema del perdón, ¿vale? Creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Son todos esos pensamientos que damos por válidos, que nos han metido la escuela, la política, el colegio, las canciones, las películas de Disney, los refranes, ¿vale? Y algunos de ellos nos los hemos creado nosotros haciendo la segunda, que es conclusiones equivocadas, ¿vale? Entonces se entrelazan, porque muchas de las conclusiones equivocadas que hemos sacado de experiencias acaban convirtiéndose en creencias limitantes. Y estas creencias limitantes van normalmente vinculadas a una persona, con lo cual se vincula con el perdón. Voy a poner ejemplos de qué son este tipo de conclusiones equivocadas. En psicología se sabe que como el cerebro de un niño está en supervivencia y se está creando de los 0 a los 7 años, cuando papá y mamá no tratan bien a un niño, el niño solo le cabe pensar que si papá y mamá no le quieren, papá y mamá no lo abrazan, papá y mamá no le dan reconocimiento, papá y mamá le pegan, el niño lo único que entiende es que si los papás son dioses, son perfectos, son los que se encargan de tu supervivencia, si ellos te hacen eso es porque tú no eres válido. Y a partir de ahí, el niño maltratado crece toda su vida con una conclusión errónea de la situación, la analizó de forma incorrecta y a partir de ahí tira toda su vida. Yo no valgo. Si papá y mamá, que son los que más me tienen que querer, no me querían, es que yo tenía un problema. Eso es una conclusión equivocada, ¿vale? Creencias limitantes, por ejemplo, conclusión equivocada. De creencia, conclusión que se arrastra. En mi experiencia, en mi vida, cuando yo era chiquitita, voy a poner etiquetas drásticas para que nos entendamos, ¿vale? Que a mí las etiquetas no me gustan. Cuando yo era chiquitita, digamos que yo vivía en una familia humilde, de piso de alquiler, vamos a poner la etiqueta de pobre para que nos entendamos, ¿vale? No éramos pobres. Pero era una casa de alquiler, que no había calefacción, y había un radiador que nos había dejado un familiar. Y entonces, en el salón se encendía, el salón hasta que se calentaba. ¿Qué hacía yo después de comer? Pues yo me acercaba al radiador, acercaba el culo al radiador y cuando el culo tenía ardiendo me iba a la mesa y le decía: mamá, papá, caliéntate las manos, ¿vale? Pobre. Vamos a ponerlo así para que me entendáis. Pasan los años, cambio radical, vamos a llamarlo ricos. Tampoco éramos ricos, pero para que entendáis. Pasamos, cambio radical, una niña
lo viví así. Ricos, venga, viene mi hermana, venga, nos cambiamos de casa, de compra, venga, 3 dormitorios, venga, zona residencial, venga, cambio de coche, de 131 al GSI, venga, nos compramos caravana, venga, 6 meses la caravana en el Pirineo, en Viesca, saliendo a esquiar, venga, verano, un mes de vacaciones, vamos a poner ricos. Y ahí, yo de chiquitita, yo empiezo a escuchar que papá y mamá discuten y empiezo a oír cosas de divorcio. ¿Qué conclusión equivocada saco yo que se convierte en una creencia y me acompaña el resto de mi vida, que me ha tocado mucho tiempo después desinstalarme y entenderla? Pues la frase tan común, que no me ha pasado solo a mí, tan común de la calle como que cuando el dinero entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Me costó mucho entender que esto no funciona así. Y como el universo funciona de una manera en la que cuando tú no entiendes algo, buscas respuestas, nunca las entiendes, y el día que por fin lo ves claro, empiezan a darte un montón de pistas que te dicen todo el rato lo mismo, que ya se averiguó y tanto te ha costado, dices, ahora me lo vuelves a decir y otra vez, que ya me he enterado, y otra vez, pues después de tantos años y de reprogramarme y entender que eso era una conclusión equivocada, que sabía estar en una creencia y que me afectaba a niveles de manejar el dinero, o sea, yo entendía que tenía que elegir entre o pasta o amor, ¿vale? Después, cuando ya lo tienes claro, un día me dice mi padre una frase, me abrió un universo. Salió este tema, le comenté de las creencias limitantes, le comenté esto y me dijo esta buenísima frase, me dijo, pues si teníamos movidas habiendo pasta, tú imagínate que hubiera pasado siendo pobres. Claro, o sea, si discutían y eso que entraba el dinero y eso que vivías bien, imagínate esos unos problemas de pareja cuando no llegas a final de mes, cuando hay que comer, ¿vale? Entonces, cuando ya lo había entendido, el universo te da más y más señales de que esto no funciona así. Eso, por ejemplo, ahí se han conjugado distintas cosas. Mamá y papá, se ha conjugado el dinero y el amor, se ha hecho una interpretación equivocada de la situación que se ha convertido en una creencia limitante que me ha estado marcando toda mi vida. Esas son cosas del pasado que hay que sacar del cajón, hay que limpiar, hay que revisar si son aptas y son funcionales en este momento, porque hay creencias que en un momento determinado han sido funcionales, pero hay que revisarlas. ¿Vale? Y por último, os voy a contar un chiste de lo que es una conclusión equivocada. Esto es un científico que tiene una araña, entonces me está haciendo un experimento. Una araña de 4 patas. Le quita una patita y le dice, araña, ven. Y la araña viene y apunta, araña de 3 patas, la llamas y viene. Dice, vamos a probar otra cosa. Coge y le quita otra patita, le dice, araña, ven. Y la araña viene y apunta, araña de 2 patas, viene coja, pero viene. Vamos a seguir con el experimento. Dice, le quita a la arañita una pata más. Araña, ven. Y la araña viene y apunta. Araña con una pata, la llamas, se arrastra, pero viene. Y por fin, dice, vamos a probar con la última. Le quita la última y dice, araña, ven. Y apunta. Araña sin patas se vuelve sorda. Esto es interpretar de una situación una cosa errónea que nos puede marcar el resto de tu vida, ¿vale? Sacar una conclusión equivocada, como que si que papá y mamá no me quieren es porque yo no valgo, ¿ok? Vamos a entrar en el marrón del tema del pasado, del perdón. Nos vamos a centrar ahí. Consecuencias de arrastrar el pasado, más de las que nos pensamos. A nivel de salud, os voy a decir un poco por encima. A nivel de salud, está todo testado con experimentos científicos de universidades y médicos, ¿vale? Y en el curso os enseñaré en los experimentos con cuántas personas han esto y qué se ha demostrado. A nivel de salud, se ha demostrado que las personas que han sido capaces de perdonar situaciones y las personas que guardan rencor, tienen una presión arterial más alta que las que perdonan. A nivel de experimento, se ha demostrado que las personas que tienen tendencia al rencor tienen una mayor cantidad de latidos, pulsaciones más altas, que las personas que han aprendido a perdonar. Según experimentos, se ha demostrado que perdonar favorece la desaparición y la depuración de las tres enfermedades top 10 del siglo XX, enfermedades mentales, que son la ansiedad, el estrés y la depresión. Bueno, pues tener rencor favorece las tres y perdonar favorece las tres. Esto ya lo he contado en más ocasiones, que el estrés, la ansiedad y la depresión tienen una cosa en común. Son excesos de
La ansiedad es exceso de futuro, el estrés es exceso de presente y la depresión es exceso de pasado. Así que a partir de ahora ya sabéis que todo aquel que tiene depresión, hay algo en su pasado que le está marcando. Es que mi madre murió cuando era muy joven, es que desde que me divorcié no he levantado cabeza, es que mi marido murió hace 25 años, es que aquel jefe con lo bien que me porté y me dejó en la calle y desde entonces no. Las personas con depresión tienen algo que liberar de su pasado, ¿vale? Entonces, a niveles de enfermedades, imaginaros si afecta. Pero es que además, por ejemplo, a nivel genético, ya está demostrado con escáneres y que, por ejemplo, las personas que han hecho meditaciones para perdonar, se ha demostrado que a nivel genético, en nuestra cadena de ADN, al final de la cadena, hay una parte que son los telómeros, que es una especie de cuerdecitas, que lo que dicen estas cuerdecitas, digamos que es la edad biológica real que tiene tu cuerpo. Como tu coche. Tu coche lo has comprado hace 3 años, pero la edad biológica lo marcan los kilómetros, ¿vale? Pues los telómetros marcan la edad biológica que el cuerpo tiene. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace una duplicación celular se da un trocito de telómero. Cuantas más veces se ha duplicado, marcaría la edad. Bueno, pues se ha demostrado que las personas que en meditación perdonaban han ganado años de vida porque los telómeros se han medido antes y después y han crecido. O sea, han aumentado los años de vida. Esto a nivel médico. ¿Por qué? Porque el cuerpo es psicosomático. Psico de psique y somático de somatizar. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, se acaba somatizando. Pensamos muchas veces que porque algo no lo tenemos presente 24/7 no nos está afectando. Sí. ¿Cómo más nos afecta estar enganchados al pasado? Muchas veces los niveles de cansancio se deben a esto. ¿Sabéis cuando vuestro teléfono a veces gasta muy rápido la batería y metes un clean, no sé qué, un programa de estos que te mira a ver por qué se gasta y te dice, es que varias aplicaciones están en uso, el Messenger, el WhatsApp, el Facebook, no sé qué, le dices detener todo y deja de consumir batería? Vale. Pues todas esas cosas que pensamos que no nos afectan, que están en el pasado, que no nos acordamos normalmente, pero que cuando volvemos y lo recordamos nos hace esa cosilla, nos puede hacer diferentes cosillas, eso nos está consumiendo energía sin saberlo. ¿Qué otra cosa nos produce soltar el pasado? Nos da libertad. Nos da libertad, porque si yo tenía una determinada creencia del dinero, me comportaba de determinada manera. Cuando yo me di cuenta que esa creencia era equivocada, me da la opción de reinventarme y de ver de qué otras formas puedo pensar respecto a eso. De qué otras formas puedo actuar. Y puedo probar varias formas y decir, ahora sí la he encontrado. Me da libertad de elegir cómo quiero pensar, qué quiero hacer. Si está instaurada, yo no tengo voluntad. Hago lo que la creencia dice. Y de forma inconsciente, me tiran los tejos un rico y un pobre y de forma inconsciente, porque no sabemos cómo funciona, me voy a sentir más encandilada por el pobre. ¿Por qué? Porque hay una cosa aquí que me está diciendo que si es rico son problemas. Porque está instaurado de forma inconsciente, aunque yo de eso no me acuerde. Por eso tenemos que abrir el cajón y ir sacando de vez en cuando lo que tenemos y revisarlo si a día de hoy es funcional. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas que nos da es libertad. Libertad, energía, salud. Otra cosa, todo nuestro pasado nos afecta a nuestro presente en cada una de las acciones. Y por ende, nuestro presente lo que está marcando es nuestro futuro. Entonces estamos condenados o las revisamos y las limpiamos y las sanamos o estamos condenados por un montón de cacafurri que llevamos dentro, instaurada, que si no la revisamos, no nos paramos a pensarlo, ni siquiera sabemos que está ahí. ¿Vale? Siguiente tema. El perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón para cada uno de nosotros?